Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un problema que vi que tuvieron un poco de complicaciones al hacer la tarea. Fue de la tarea de geometría y es el siguiente. Tenemos que el ángulo 5 es igual a 140 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo 2 y cuál es la medida del ángulo 8? Aquí podemos ver que es dos rectas paralelas atravesadas por una recta transversal y se forman muchos ángulos. El ángulo 5 es el que nos da y nos pide cuánto mide el ángulo 8 y cuánto mide el ángulo 2. Vamos a empezar primero por explicar los conceptos. Hay ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos externos y ángulos alternos internos. Primero vamos a hablar de los ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice son los ángulos opuestos cuando se cruzan dos líneas. Como podemos ver en este dibujito, dos líneas se están cruzando. Las propiedades que tiene el cruce de estas líneas es que los ángulos que están contrarios, como en este caso A y B, miden exactamente lo mismo. Además, los otros dos ángulos, es decir, el que está al lado de A y B y el otro que está al lado de A y B, también miden lo mismo entre ellos. Ahora, vamos a los ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos son aquellos que se hacen por medio de el cruce de dos líneas paralelas, como teníamos en la tarea, y una línea transversal. Ángulos alternos externos es porque son externos porque están afuera de las líneas paralelas y alternos porque están uno de un lado y el otro del lado opuesto. Ok, vamos a leer la definición. Si una recta transversal corta a dos rectas paralelas, los ángulos alternos externos son los que están en la parte exterior de las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal. Aquí podemos ver que 1 y 4 son ángulos alternos externos. Y la propiedad que tienen es que miden lo mismo, es decir, este ángulo y este ángulo miden exactamente lo mismo, 1 y 4. Ahora vamos a ver los ángulos alternos internos. Estos se forman por el cruce de dos rectas paralelas y una transversal, igual que en la tarea. Se llaman ángulos alternos internos porque son internos porque están dentro de las paralelas y alternos porque están uno de un lado y el otro del otro lado de la recta, como pueden ver. Vamos a leer la definición. Si una recta transversal corta a dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos son los que están entre las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal. Aquí podemos ver que los ángulos 2 y 3 son alternos internos y por lo tanto miden lo mismo. Teniendo todo esto en mente, ahora sí van a poder hacer la tarea. Se las voy a explicar. Ok, primero vamos a ver qué nos pregunta. La medida del ángulo 2. El ángulo 2 está de este lado. Y la medida del ángulo 8, que está de este lado. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Tenemos que jugar con los datos. Le está dando el 5 y viendo este 5, pues ya pueden ver que tenemos una respuesta. El ángulo 8 es opuesto por el vértice. Si se fijan, aquí hay dos rectas, una de las paralelas y la transversal. Y como el ángulo 5 está opuesto al ángulo 8 por este vértice, eso significa que miden exactamente lo mismo. Es decir, el ángulo 8 mide 140 grados. Como acá. Si pueden ver, imaginen que el A es el ángulo 5 y el B es el ángulo 8. Entonces ya tienen la respuesta del inciso B. ¿Qué procedimiento seguimos? Pues sabemos que 5 y 8 son ángulos opuestos por el vértice. Ahora vamos al ángulo 2.
el cual es un poco más complicado. Si se fijan, teniendo el ángulo 5, pues el ángulo alterno interno es el 4, el cual no queremos. Y teniendo el ángulo 8, el ángulo alterno externo es el ángulo 1, el cual tampoco queremos. Por lo tanto hay que pensar un poco más. Les voy a explicar otra cosa. En una línea recta, aunque estén estos dos ángulos, ustedes saben que todo esto, para que sea recta, debe de medir 180 grados. Teniendo eso en mente, ya podemos realizar nuestro problema. Pueden ver aquí que el ángulo 8 mide 140 grados. Por propiedades de ángulos alternos externos, como acá, como esta, el 4 y el 1, si se fijan están en el exterior y están en diferente lado de la recta. Podemos ver acá que el 8 está en el exterior y el 1 también, y están en diferente lado de esta recta. Podemos decir que son ángulos iguales, es decir, el ángulo 1 mide 140 grados. Teniendo esto en mente, ahora sí podemos realizar lo siguiente. Si sabemos que todo esto mide 180 grados, le restamos el ángulo 1 y nos va a dar la medida del ángulo 2. Entonces, sabiendo que el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 8, que es lo mismo que el ángulo 5, sabemos que son 140 grados, entonces restamos a 180, 140 grados. Y eso nos dará 40 grados. Entonces, el ángulo 2 mide 40 grados.